Hola, Oltubers. Aquí estamos dispuestos a pasar un rato con vosotros hablando de cine, lo cual no es ninguna novedad, porque el cine, la literatura, los cómics y la música son los elementos con los que habitualmente trabajamos en este canal. Como siempre, nos encantará que nos deis vuestra opinión a favor o en contra de lo que nosotros decimos aquí en los comentarios, que si queréis os suscribáis y por supuesto que difundáis la noticia de que existe este canal, porque siempre está bien hacer favores a los amigos, familiares y vecinos. En cualquier caso, en este canal acostumbramos a nutrirnos a veces de la actualidad, a veces de las sugerencias de nuestros suscriptores y amigos, o a veces de caprichos de quien lleva el canal. Y esto que vamos a hacer a continuación es uno de esos caprichos. Ya hemos tenido oportunidad de presentaros uno de los vídeos dedicados a la generación de la violencia. Lo hemos hecho hace unas semanas presentándoos a Anthony Mann. Os decíamos entonces que la generación de la violencia es una serie de directores que a partir de los años 40 y después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a reflexionar sobre la violencia y cuáles eran sus motivos y cuáles eran sus consecuencias. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Es cierto que no son directores que han pasado a la historia, que son conocidos fundamentalmente por cinéfilos, pero todos tienen detrás historias muy interesantes y películas todavía más interesantes. Todos ellos tienen algunas obras maestras en su catálogo y casi ninguno tiene una mala película. Así que yo creo que dedicar este tiempo a estos directores va a ser un descubrimiento para muchos de vosotros y un placer para mí, porque verdaderamente se encuentran entre mis directores favoritos. Hoy vamos a hablar de dos de ellos. Si en el anterior vídeo hablábamos de Anthony Mann, que era el más veterano de todos ellos, y que en un momento de su vida había conocido a Sara Montiel y se casó con ella, y eso determinó que después estuviera dirigiendo en España y acabara sus días en Europa, hoy voy a hablar de los otros dos directores que han tenido a Sara Montiel en los repartos de sus películas. Porque Sara Montiel, os lo contamos, en los años 50 estuvo en México haciendo muchas películas y en un momento determinado le llamaron de Estados Unidos porque necesitaban a alguien que hiciera de mexicana en una película, un western titulado Veracruz. Lo dirigía Robert Aldrich. Bueno, ella apareció en ese western con su natural desparpajo, dijo que había tenido algún asuntillo con Gary Cooper, dijo algunas otras inconveniencias del resto del reparto y después volvió a México a seguir trabajando. Le llamaron otra vez para hacer Dos pasiones y un amor, que es donde conoce a Anthony Mann. Él se enamora de ella y se casan. Y bueno, pues también hay una leyenda en torno a que tuvieron un hijo que nació muerto y que está enterrado junto a Anthony Mann en el cementerio de Los Ángeles, cosa que no parece ser cierta. Pero bueno, las leyendas están para circular por el mundo. Después, ella estuvo en España rodando El último cuplé. La verdad es que nadie esperaba que la película se convirtiera en el éxito que fue y volvió a Estados Unidos para rodar Yuma, una película de Samuel Fuller. Con él estaremos también hoy en este vídeo y les contaremos sus andanzas. Estando rodando Yuma, haciendo de mocasín amarillo, le llamaron diciendo: chica, déjalo todo, vente para España, porque El último cuplé se ha convertido en un fenómeno. Y a partir de ahí, pues ya llegarían La Violetera, Carmen la de Ronda, Mi último tango y el resto de las películas de Sara Montiel. Pero no estamos aquí para hablar de Sara Montiel, sino de los directores que pertenecen a la generación de la violencia y que la tuvieron en sus repartos. De los dos que hablamos hoy son Robert Aldrich y Samuel Fuller. Empezamos por Robert. Robert Aldrich es el más joven de los directores de la generación de la violencia. Nació en 1918, murió en el 83 cuando tenía 65 años. Su padre era periodista, él estudió economía, pero la verdad es que no le gustaba demasiado aquello y se metió en el mundo del cine. Y estuvo durante muchos años trabajando como ayudante de director y trabajó con gente como Robert Rosen o William Wellman o Abraham Polonsky, que es casi un desconocido, pero al que deberíamos dedicarle un día de estos un vídeo completo, o Lewis Milestone, que es el tipo con el que más trabajó, hasta en 4 películas, y luego súper famosos como Masofuls, Joseph Losey, Jean Renoir y el mismísimo Charles Chaplin. Él fue el ayudante de dirección en Candilejas, la penúltima película de Charles Chaplin. Es decir, que se aprendió el oficio desde abajo. Y lo aprendió también que desde el principio, en la televisión, en el año 52, en series como El Doctor o China Smith,
tuvo un gran éxito y le llamaron rápidamente, porque hizo muy poca televisión, para dirigir una película. Era una película de bajo presupuesto titulada Big Leaguer, que estaba ambientada en el mundo del béisbol. No pasó gran cosa con ella, pero le facultó para hacer un thriller un poco más interesante titulado War for Ransom, que ya lanzó su nombre hacia, bueno, lugares mucho más interesantes. Le había conocido a Burt Lancaster en el rodaje de una de las películas en las que él era ayudante del director. Y Burt Lancaster necesitaba un director que no fuera excesivamente caro para hacer una película reivindicativa dentro de su productora. Él había hecho una productora con Harold Hedge y los dos buscaban a alguien que les ayudara a sacar adelante algunos proyectos. Esa película es Apache. Apache es una de las primeras películas que reivindica al nativo americano como protagonista. De hecho, es la primera que tiene a un apache como protagonista. Y la verdad es que la película es tremendamente recia y que cuenta auténticas barbaridades que se cometían contra los indios. Pero no solo eso, porque los indios tampoco eran hermanitas de la caridad entre ellos mismos. Y por ejemplo, en esta película, que de alguna manera bebe de la antropología, el trato que recibe la mujer del protagonista por parte del protagonista tampoco es precisamente muy dulce. Apache es una película que tiene además una anécdota particularmente retorcida porque tanto el productor y protagonista como el director querían que al final de la película la historia de este indio que se escapa de la reserva y pelea contra los blancos en todas partes, pretendían que después de una pelea en el maizal que rodea su casa, él escuchara el llanto de su hijo recién nacido y se acercara a la cabaña y entonces le mataran por la espalda, los blancos. Pero entonces, en concreto Charles Bronson, pero entonces la censura intervino y dijo que eso no podía ser, que el ejército de los Estados Unidos no podía quedar tan mal y que le perdonaban la vida. En realidad, si lo miramos bien, es un final un poco más humillante, ¿no? Le permiten vivir porque se supone que a partir de ese momento va a quedar un poco domesticado. Bueno, no entremos en este tipo de discusiones, pero está claro que Robert Aldrich quedó muy tocado por esta decisión. Y de hecho, 17 años más tarde se tomó su revancha. Lo menciono ahora aquí, una película que debería hablar de ella un poco más tarde, pero la menciono por la relación que tiene con Apache. Se titula La venganza de Ulzana. En La venganza de Ulzana se cuenta la historia de un grupo de indios que abandona la reserva y va matando blancos de manera particularmente cruel. Es una película muy dura, muy difícil. El protagonista es Burt Lancaster otra vez, que en esta ocasión no es indio, sino blanco. Es el guía de la expedición militar. Hay un momento en que el teniente le pregunta, ¿odia usted a los apaches? Y él les dice, es como odiar al desierto porque no tiene agua. Quiero decir, aquí, en un momento en que todo el mundo reivindicaba al nativo americano, Robert Aldrich hace una película donde los apaches son un horror. Hay que decir, entre paréntesis, que el nombre apache significa enemigo, no en el idioma de los apaches, sino en otro idioma. Los apaches, como todos los indios de la parte norte de América, se consideraban a sí mismos como seres humanos y el resto pues eran los otros, los cheyennes. Cheyenne significa en su lengua ser humano. Sin embargo, los apaches, que se llamaban ser humano en apache, fueron definidos por los expedicionarios que llegaron y como no les veían, hablaban con los otros indios, los hopis y demás, y les decían, ¿y aquellos quiénes son? Y ellos les decían, Apache, Apache, que querían decir enemigos, son los enemigos. Es decir, los apaches estaban en guerra continua con sus otras tribus que funcionaban en aquel entonces en su entorno. Bueno, La venganza de Ulzana, después de esta incursión de la banda de Ulzana, el bueno de Aldrich hace que maten al personaje de Burt Lancaster por la espalda. Es decir, lo mismo que había pensado para la película Apache, lo cual demuestra lo muy marcado que le dejó esta película. Bueno, quedaron tan contentos Hedge y Lancaster con Robert Aldrich que le encargaron su siguiente película, que no es otra que Veracruz. Esa es la que aparece Sarah Montiel. Contrataron a Gary Cooper para hacer de bueno, aunque Burt Lancaster le robaba el papel porque era el simpático y el divertido y el que tiraba más rápido. Y la película se convirtió en un auténtico éxito tremendo. A Robert Aldrich no es que le llovieran las ofertas, pero bueno, ya empezaron a hacer algunas llamadas para que dirigiera películas como por ejemplo El beso mortal. El beso mortal es una adaptación de una novela de Mickey Spillane, un escritor de novela negra de la ultraderecha aproximadamente. Y su personaje, Mike Hammer,
es pues uno de esos detectives fascistas que tanto abundan en el género e incluso en el cine y en la televisión. Ha habido varias series de Mike Hammer, la última en los años 70, que bueno, pues han enseñado la peculiar forma de ver las cosas de este héroe. El beso mortal, sin embargo, se convirtió en una película tremendamente progresista gracias a lo que escribió sobre la novela Miquel Spirain el propio Robert Aldrich. La verdad es que es un cine negro muy interesante, muy intenso y que les recomiendo de verdad porque está muy bien. Y a continuación rodó uno de sus grandes éxitos que le sirvió para ganar un premio en el Festival de Venecia. Se la conoce como La Podadora, aunque en realidad su título original es The Big Knife, el gran cuchillo, y cuenta la historia de Hollywood, o una historia dentro de Hollywood, protagonizada por Jack Palance, que es una estrella de la pantalla y que tiene sus tremendas dudas y que se enfrenta a todo un mundo que está contra él. Está basada en una obra de Clifford Odets, una obra de teatro. Clifford Odets fue un dramaturgo que fue llamado por Hollywood porque triunfaba en Broadway y en Hollywood se estrelló, así que guardaba también bastante rencor contra Hollywood y la verdad es que es una novela fantástica. A continuación hizo Hojas de Otoño, una película con Joan Crawford, a la que después daría el papel de su vida, en otra película que ya mencionaremos, con la que consiguió el premio al mejor director en el Festival de Berlín. Y a continuación hizo Ataque, otra película de guerra, pero basada curiosamente en una obra de teatro que consiguió también el premio en el Festival de Venecia. Es otra película protagonizada por Jack Palance y en este caso por Lee Marvin, con un enfrentamiento entre oficiales de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no todo era estupendo en la vida de Robert Aldrich, porque a continuación se puso a hacer una película sobre las mafias del mundo de la moda, titulada Bestias en la ciudad, y contaba cosas tan estremecedoras que le echaron directamente a las pocas semanas de empezar el rodaje. No le importó demasiado. La verdad es que sus siguientes películas no son muy interesantes. Traición en Atenas, con Robert Mitchum, basada en una novela de Leon Uris, o A 10 segundos del infierno, otra vez con Jack Palance, pero en esta ocasión, hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero todos los personajes son alemanes, para mostrar que hay buenos y malos en todas partes. A continuación hace un western verdaderamente reseñable, como es El último atardecer, una historia protagonizada por Rock Hudson y Kirk Douglas. Kirk Douglas es un fugitivo, le persigue el sheriff Rock Hudson, llegan a un sitio donde hay una antigua amante de Kirk Douglas que está con su hija y con su marido. Entre todos llevan adelante un rebaño de ganado y se enfrentan a los indios y todo esto. Y la hija de la antigua amante de Kirk Douglas se enamora del tipo y parece que la cosa va progresando hasta que se descubre que ella es hija de Kirk Douglas. ¿Qué es lo que hace entonces Kirk Douglas? Pues no lo contaremos, pero la cosa tiene lugar en El último atardecer. Una estupenda película. Bueno, a continuación le llaman de Italia para dirigir Sodoma y Gomorra. Por aquel entonces se llevaban los Peplum, ya lo hemos dicho también en otro de nuestros vídeos, películas de romanos, películas de la antigüedad, películas de griegos, de todo esto. Sodoma y Gomorra, bueno, pues es una adaptación de parte de la Biblia. Lot, su mujer, aquella gente degenerada. La película no está mal, da un poquito de risa en algunas ocasiones, pero bueno, Stanley Baker está muy intenso, Stuart Granger jamás ha hecho una buena composición actoral y todo resulta un poco ridículo, salvo Anouk Aimée, que interpreta a la reina de Sodoma y Gomorra. Pero, estando en Italia, cae en sus manos un material tremendamente atractivo que le permite hacer la super película de Robert Aldrich, que no es otra que ¿Qué fue de Baby Jane? La película de dos hermanas, una de ellas antigua niña prodigio del cine, que se enfrentan a muerte, literalmente a muerte, en una casona muy, muy agobiante y con unos acontecimientos tremendamente impactantes. Bette Davis y Joan Crawford interpretan a las dos a los dos personajes. Las dos estuvieron enfrentadas durante toda la película. Hay leyendas sobre esto, pero la verdad es que la película es una auténtica maravilla. Y después hizo otra, Canción de cuna para un cadáver, cambiando a Crawford por Olivia de Havilland, que ya no es tan intensa, pero que también está muy bien. A veces se la descalifica
como la secuela de ¿Qué fue de Baby Jane? Pero la verdad es que es una película bastante diferente y muy interesante. En medio hace Cuatro tíos de Texas, que es una película a mayor gloria del clan Sinatra. Aparecen Frank Sinatra, Dean Martin, Charles Bronson también, que no es del clan, pero da igual, es el malo de la película, Anita Ekberg, Úrsula Andress, que por aquel entonces era muy famosa por haber aparecido en la primera película de James Bond. Es un desastre de película como pocas veces se ha visto. Es mala, pero hasta decir basta, claro. A pesar de que Aldrich estuvo en el guión, lo cierto es que los productores, y más Sinatra y compañía, que pesaban mucho, intervinieron demasiado en lo que se quería contar y la cosa acabó muy mal. A continuación hacen la que a mí me parece la mejor película de Robert Aldrich. Se titula El vuelo del Fénix y cuenta la historia de un puñado de gente, de hombres, que están trabajando en el desierto, cogen un vuelo para retornar a la ciudad, el avión se estrella en mitad del desierto y durante toda la película tienen que, por una parte, intentar evitar los peligros y por otra, tratar de salir de allí reconstruyendo otro avión con los restos del que tiene. Porque hay un ingeniero que construye, no os lo vais a creer, maquetas de aviones. Y claro, nadie se cree que aquello pueda funcionar. El reparto, impresionante. James Stewart, Richard Attenborough, Peter Fitch, George Kennedy, Ernest Borgnine, Dan Durgea. Bueno, la verdad es que es una película fantástica. A comienzos del siglo XXI, el hijo de Robert Aldrich trató de hacer nuevas versiones de las películas de su padre y empezó con El vuelo del Fénix. Bueno, un desastre de película en el sentido de que los personajes eran prácticamente todos iguales, mientras que en El vuelo del Fénix original todos tienen un pasado, una personalidad, una forma de actuar plenamente justificado y todos tienen un guión estupendo. Cosas del cine moderno. La película fue un desastre, ya lo digo. Pero inmediatamente le contratan para hacer la que será su mayor éxito en su historia, 12 del patíbulo. Él, que es un experto en películas de guerra, hace una película que sinceramente aquí entre nosotros, no sé lo que opináis de ella, pero es una película muy menor en la filmografía de Robert Aldrich. Lo digo sin ningún tipo de rencor, pero me parece una película tremendamente larga y a veces aburrida, independientemente de que las escenas de acción sean tensas e interesantes. Y basándose en ese éxito, hace a continuación La leyenda de Laila Clark, que es otra descarga contra Hollywood de proporciones cósmicas, poniendo en solfa absolutamente todo, metiéndose con productores, directores, guionistas, estrellas y lo que sea. La película fue un fracaso, por supuesto. Bueno, pues ahondando en el fracaso, hizo a continuación El asesinato de la hermana George, que es su película favorita, y creo que con razón. Es una película muy pequeña, muy barata, con actrices y actores no conocidos y con una intensidad magnífica acerca de dos mujeres lesbianas que tratan de sobrevivir en un entorno muy hostil. La civilización occidental en los años 60. Bueno, pues después del asesinato de la hermana George, hace un telefilm muy curioso sobre la historia de Errol Flynn, una de las últimas historias amorosas de Errol Flynn. Como es un formato más corto, pues la verdad es que no hemos visto esa película. Yo confío en que La mala uva de Aldrich, contando las historias de Errol Flynn, hacen una buena película, pero no la he visto. Pero sí he visto la película del año 70, Too Late the Hero, que se tituló en algunos sitios Comando en el Mar de China y que cuenta otra historia de guerra. La historia de guerra de un comando inglés con un estadounidense, que es Cliff Robinson, que tienen que llegar al otro lado de la isla, ocupada por los japoneses, dinamitar un radar y volver. Como en otras películas, como Invasión en Birmania, la historia está en llegar. Bueno, llegan fácilmente, pero luego hay que volver. Un reparto impresionante de actores ingleses, encabezado por Michael Caine, hace que esa historia sea verdaderamente memorable. Grandes interpretaciones, grandes personajes, todos ellos gente muy poco recomendable, son verdaderamente terribles todos. Yo diría que el más razonable, el más honesto es el oficial japonés, y esa escena inicial de la película en la que aparecen las tres banderas, la estadounidense, la inglesa y la japonesa, y poco a poco durante los créditos se van rompiendo, bueno, con una clara intención desmitificadora.
la película fue un fracaso. Le acompaña mucho en este tiempo a Robert Aldrich. La siguiente película es La banda de los Gibson, una adaptación de No hay orquídeas para Miss Blandis, de James Hadley Chase, que es magnífica. Una película de gángsters con unos personajes inolvidables, verdaderamente retorcidos, crueles, sin sentido en ocasiones, que secuestran a una pobre mujer, una jovencita de la alta sociedad, y bueno, pues la meten en un mundo sombrío y tétrico como pocos. Es una gran película, La banda de los Grissom, de verdad, deberían tenerlo en cuenta porque se están perdiendo algo si no la han visto. Y después llegaría La venganza de Luzana, de la que ya hemos hablado anteriormente al hablar de Apache. Todas estas películas son un desastre económico, pero bueno, como Aldrich tiene prestigio, sigue haciendo películas. El Emperador del Norte es una historia sobre vagabundos durante la depresión y un enfrentamiento entre Ernest Borgnine y Lee Marvin en un tren. Son hobos que van circulando por Estados Unidos y bueno, pues hay gente en el ferrocarril que trata de golpearles y echarles del tren. A continuación hace Rompehuesos, una película con Burt Reynolds en una cárcel donde tienen que jugar un partido de béisbol. La verdad es que la película no está bien ni mal, es entretenida en ocasiones y es la segunda que el hijo de Robert Aldrich adaptó en el siglo XXI. Pero seguramente eligió mal el reparto, o eligió mal al guionista, o eligió mal al director, pero la verdad es que la película fue un desastre y ahí acabó el intento de revitalizar las películas de Robert Aldrich. A partir de entonces, en el año 75, otra vez con Burt Reynolds, hace Destino Fatal, una de las pocas incursiones de Catherine Deneuve en el cine estadounidense, y luego hace otra película interesantísima en el año 77 que se titula Alerta Misiles, otra vez con Burt Lancaster, en la piel de un militar que dice que va a lanzar los misiles de un silo que ha conseguido secuestrar y si no hacen algo, y es muy crítica con el sistema americano y es muy crítica con los políticos y es muy crítica con el presidente. Lo que pasa es que el productor decidió meter tijera porque le parecía un poco bruta la película y nos llegó pues solo una parte de lo que es. Y la verdad es que la parte esa pues no consigue llegar a un nivel asumible por este hombre. ¿Qué le vamos a hacer? También fue un fracaso. Hizo después La patrulla de los inmorales, basada en una novela de Joseph Bambaum, que por aquel entonces era muy famoso porque tenía una serie de televisión titulada El Caballero de Azul, que fue de mucho éxito y que contaba en sus novelas auténticas atrocidades por parte de las fuerzas policiales. Esta patrulla de los inmorales, los chicos del coro en el título original, pues son gente con la que no te gustaría encontrarte una noche oscura. Y mucho menos si eres negro. Y ahora últimamente estamos teniendo ejemplos de que hay policías en Estados Unidos con los que no hay que encontrarse a cualquier precio. Y ahí empieza ya el final de Robert Aldrich, porque sus otras películas son El rabino y el pistolero, por mucho que esté Harrison Ford en el reparto, pues la película ya lo dice el título, y después Chicas con gancho, que es una película sobre la lucha libre femenina que tampoco va a ninguna parte, con Peter Falk de protagonista. Parece que empezó a hacer una película turca, pero le despidieron o él se borró. Lo cierto es que murió muy joven, con 65 años, y ahí acaba la carrera de este hombre verdaderamente ejemplar. Media docena de obras maestras en su historia, yo creo que es más de lo que ha hecho mucha gente. Y ahora nos vamos con el otro, con Samuel Fuller. Pues vamos con Samuel Fuller, un tipo del que aseguraban que en lugar de decir acción en los rodajes disparaba al aire. Esto también se dice de otros directores como Howard Hawks y Raúl Walsh, pero tampoco tenemos que creerlo a piel juntillas. A mí es uno de los directores que menos me gusta de esta generación porque es un tipo que es muy tosco en el rodaje. Sus transiciones son un desastre, a veces los planos no encajan y no parece que le preocupe demasiado. No obstante, tiene una fuerza verdaderamente arrolladora y sus películas siempre son muy interesantes. Él, además, estuvo durante muchos años haciendo guiones, durante 20 años, antes de que le dejaran dirigir. Hizo cosas como, por ejemplo, Doy mi amor, basada en una novela de Vicky Baum, o trabajó para Archie Mayo, para Fritz Lang, para Otto Preminger, para Peter Bogdanovich, para Douglas Sirk. Bueno, incluso apareció como actor en un montón de películas, 1941 de Steven Spielberg, o aquella locura que fue The Last Movie de Dennis Hopper, o trabajó bastante con Wim Wenders en El estado de las cosas, El amigo americano o El final de la violencia. Incluso hizo una aparición en una película de Jean-Luc Godard, Pierrot el loco. Pero no nos interesa todo eso, nos interesa su trabajo como director de cine. Empezó en el año 49 con Balas Vengadoras, un western donde el protagonista era Bob Ford,
el tipo que mató por la espalda a Jesse James como figura histórica. Y la verdad es que la película no era para volver loco, pero no estaba mal. Siguió después con El Barón de Arizona, protagonizada por Vincent Price, otro western, y ya la tercera película también fue un descubrimiento, Casco de Acero. Él había estado en la guerra, había estado en la Segunda Guerra Mundial, había estado en Normandía, en el desembarco en el norte de África, en el desembarco en Italia, y había estado en Berlín después, es decir, que sabía lo que era la guerra. Casco de Acero es una película sobre la guerra de Corea, pero bueno, él trasladó sus experiencias y la verdad es que es una película tremenda que nos denuncia las cosas que pasan en la guerra y que verdaderamente no casa demasiado con esas otras películas de puro entretenimiento. La siguiente película también es de la guerra de Corea, A Bayoneta Calada. En esta película, teóricamente, aparece James Dean, en una de esas 3 películas que dicen que hizo antes de hacer las 3 grandes de su filmografía. Debo reconocer que no lo encontré. Vi la película y no sé quién de ellos es James Dean. Pero bueno, después hace un thriller, Parrow, que pretendía el productor Daryl Zanuck que fuera un musical. Ya él dijo que para nada, que él no hacía musicales, que él hacía películas de género negro y se quedó tan pancho. Y después le contrataron para hacer Manos Peligrosas. Manos Peligrosas es una película protagonizada por Richard Widmark en la que interpreta a un ratero que un día roba unos documentos peligrosos y bueno, pues es perseguido por mucha gente. El carterista consiguió el León de Bronce en el Festival de Venecia y bueno, pues a partir de ahí las cosas le fueron un poco más sencillas a este hombre. Siguió haciendo películas con Richard Widmark, El Diablo de las Aguas Turbias, una película con submarino, pero no durante la guerra, sino en la Guerra Fría, con un científico al que tienen que rescatar. Bueno, es más una película de espionaje que de guerra y submarinos. Y a continuación hace quizá su película más famosa, La Casa de Bambú, un thriller protagonizado por Robert Ryan y Robert Stack, ambientado en Japón, que es un país que me gusta mucho, que a mí particularmente me resulta difícil de creer porque es la historia de un tipo que se mete en una banda, él es agente federal y trata de destruir a la banda. Hace auténticas barbaridades que tenían que descubrirle fácilmente, pero Robert Ryan, que es el jefe de la banda, le perdona cualquier cosa. Esa falta de credibilidad a veces afecta bastante a las películas de Samuel Fuller. A continuación trata de hacer una película que no sabemos cuál es, que se titula El Tigrero, pero que nunca hizo por problemas con el productor. Y a continuación hizo Corredor hacia China, otra película de guerra, donde salía, oh sorpresa, Nat King Cole, el famoso cantante de los años 50 y principios de los 60. Hace a continuación Yuma, la película con Sarah Montiel, que es la historia de un confederado que dispara la última bala de la guerra el 9 de abril de 1965 en Appomattox, donde se firmó la paz, y esa bala alcanza a un soldado, no muere, y curiosamente haciendo un círculo, esa bala al final acabará matando al soldado en medio de un ataque indio. Bueno, estas cosas. Es una película que está bien. Sarah Montiel interpreta a Mocasín Amarillo, una india, no tiene que trabajar mucho, pero bueno, ahí queda. A partir de ahí tenemos 40 pistolas, una película con Barbara Stanwyck, lo cual indica que el estatus de Fuller ha subido. Un western que está muy bien. Verboten, una película ambientada en Berlín, que es otro lugar que le gusta mucho en la posguerra. El Kimono Rojo, que curiosamente, a pesar del título, no se desarrolla en Japón, sino en el barrio japonés de Los Ángeles. Y Bajos Fondos, que es otra película negra que es interesante. Hace otra película de guerra, Invasión en Birmania, que es la última película que interpretó Jeff Chandler, un actor muy conocido en los años 50 y 60 que murió con 41 años a principios de los 60. Esta fue su última película y curiosamente él murió de la misma manera que muere su personaje en esta película. No es que fuera un adelanto de su vida, pero así ocurrió. Y a continuación hace la que es mi película favorita de Samuel Fuller. Se titula Corredor sin retorno y cuenta la historia de un periodista que se mete en un frenopático a descubrir un asesinato, quién ha matado a uno de los internos, y va pasando por diferentes lugares y va viviendo situaciones espeluznantes y es atacado por grupos y es golpeado, vapuleado, insultado y machacado y al final descubre quién es el asesino, pero él queda internado en el manicomio porque él también se ha vuelto loco. Y es una película que le sirve a Fuller para hablar pues prácticamente de todo, de las pulsiones sexuales, de la bomba atómica, de la Guerra Fría,
de la corrupción, y la verdad es que es una película que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. La actriz protagonista, la novia del protagonista, era Constance Towers, una actriz que había debutado con John Ford en Misión de Audaces y El Sargento Negro, hizo esta película y la siguiente de Fuller y prácticamente se pierde su pista, aunque ha seguido trabajando fundamentalmente en la televisión. Esa siguiente película de Fuller se titula Una luz en el hampa y cuenta la historia de esta mujer, esta vez Towers es la protagonista, antigua prostituta que trata de redimirse en un hospital, pero a la que su pasado le persigue con algunos de sus antiguos compañeros y clientes. Bueno, durante un tiempo, como estas películas no funcionan precisamente en la taquilla, se refugia en la televisión y tenemos que esperar hasta el año 69 en la que hace Arma de dos filos con Burt Reynolds. Ya sabemos que una película con Burt Reynolds es un género en sí mismo. No es tan mal, pero bueno, dan para lo que dan. Y luego hace Con Furia en la Sangre, bueno, empieza a hacer Con Furia en la Sangre y le despiden, como pasa en estos casos, un western raro protagonizado por Richard Harris y Rod Taylor. Pero bueno, no se lo cargaremos a la cuenta. Y por entonces se recuperan dos de los capítulos que había hecho para El Virginiano, protagonizados por Lee Marvin y por Charles Bronson, y se agrupan en una película que se titula El odio de los Maguire. No se lo tengamos en cuenta, son telefilmes. Y pasan 10 años hasta que consigue hacer lo que algunos consideran su obra maestra. Ya he dicho que para mí es Corredor sin retorno, esa obra maestra. Esa película es Uno Rojo, División de Choque, que es la historia de una división de soldados estadounidenses que van recorriendo todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esta es prácticamente la autobiografía de Samuel Fuller. El protagonista es Lee Marvin, es una de las pocas películas que interpretó también Mark Hamill, el conocido Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, que después del accidente y demás, la verdad es que no trabajó demasiado, y por otra parte sirve para demostrar que este hombre mantenía cierto brío dirigiendo. Pasa el tiempo, dirige Perro Blanco, es una película muy extraña que fue tachada en su momento de racista, cuando justamente quería contar lo contrario, porque es la historia de un perro preparado para atacar a negros. No fue comprendida, de hecho la película tuvo dificultades para su exhibición y la verdad es que, bueno, pues Fuller prácticamente fue dejándose apagar, haciendo películas como Ladrones en la noche o Feynman el imposible o Calle sin retorno, basada en una novela de David Goodis, que es también, pero que no va muy allá, y luego también escribió algunas novelas como Muerte de un gorrión, que quedan para la historia, pero ya esa parte de su carrera casi se pierde porque no son precisamente buenas películas. Ya digo, es el que menos me gusta de esta generación, pero había que mencionarle a él y a Robert Aldrich, los dos tipos que dirigieron a Sarah Montiel en Estados Unidos. Aquí lo dejamos. Esperamos vuestras opiniones, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Volveremos con esta serie porque nos quedan todavía 4 directores, pero lo haremos dentro de algún tiempo. Hasta luego.